Amén. Bendiciones. Les saludo a cada uno de ustedes esta semana. No nos vimos en toda la semana, ¿verdad? Tenemos un tiempo para estar acá juntos, cerca. Y estaba meditando ahí en mi corazón. ¿Qué le parece si, aunque la pastora estaba orando y hemos orado, no está de más, ¿verdad?, que pidamos al Espíritu Santo que nos guíe en esta tarde en lo que Él puso en mi corazón para compartir con ustedes. Padre, te damos las gracias por el inmenso amor que tienes sobre nuestras vidas, los seres humanos. Es la única manera que podamos seguir existiendo como humanidad, porque como humanidad siempre estamos en discordias, en divisiones, en guerra. Los hombres siempre buscando el poder, la manera en cómo pisar a los demás. Y a través de la historia vemos guerras, muertes, tantas cosas, Señor, que por codicia, avaricia en el mundo, a través de la historia humana, siguen sucediendo. Y uno a veces piensa, si nosotros fuéramos Dios, que no hubiésemos hecho, ¿verdad? Pero Dios tiene un amor tan diferente al nuestro, tiene una paciencia tan diferente a la nuestra. Cree en nosotros. Mi esposa siempre dice que cuando vemos un bebé o vemos una mujer embarazada, es una firme señal de que Dios sigue creyendo en el ser humano. Y cuando uno ve tanta maldad, aún en medio nuestro, a veces hemos tenido que trabajar en el corazón. La palabra la semana pasada era una palabra para trabajar en el corazón, ¿verdad? Aprender a amar al enemigo. Y esos dos ejemplos que les pude compartir de dos soldados de dos naciones que se odiaron en la Segunda Guerra Mundial, y cómo de alguna manera el Señor colocó de su amor, porque uno no es capaz de amar si el amor de Dios no está en uno, ¿verdad? El amor del ser humano es tan finito. Te amo mientras me complaces, te amo mientras me agradas, te amo mientras de alguna manera me hace sentir bien. Pero el amor de Dios va más allá de incluso si le fallamos. Él no deja de amarnos. Su palabra dice que el amor de Dios es fiel para siempre. Nuestro amor es limitado. A veces nos cansamos de la gente, nos cansamos de las personas, o se cansan de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos ama con un amor tan tremendo y siempre nos está invitando a un cambio. No es solamente que nos ama como somos y listo, yo soy así. Yo nací así, me crié así, así me formé, esa es mi forma de ser. Y una de las cosas que tenemos que saber es que, al igual que este vaso donde me sirvieron café hace unos minutos, este vaso puede ser lleno, ¿verdad?, de agua, puede ser lleno de café, o también puede ser lleno de alguna sustancia que no debe beber el ser humano, no sé, algún aceite de carro que me pueda hacer daño. Y nosotros somos como este vaso, dice la Biblia. Somos un recipiente. Y la palabra la semana pasada nos decía que cuidáramos el tesoro, que es lo que nosotros decidimos que haya dentro de nosotros. Rencor, ira, enojo, envidia, que decidimos que hay dentro de nosotros. Y saben, hay algo maravilloso. En la medida que nosotros aprendemos a ir sacando esas cosas que Dios dice que no nos convienen y que sabemos por su verdad que no son sanas, no nos edifican. El celo no nos edifica, el odio no nos edifica, nos vuelve personas agrias, la amargura, la queja. Y Dios lo que quiere es que cada día vayamos autoevaluándonos, autocorrigiéndonos. A veces yo tengo discusiones con mi esposa y luego ella por su lado y yo por mi lado dentro de la casa, y luego yo me detengo y pienso, no vale la pena discutir por esto, no vale la pena este enojo, no vale la pena lo que tal vez le dije y la lastimé, o tal vez ella me dijo y me lastimó. Y uno decide, ¿verdad? No, esto hay que cambiarlo, pedir disculpas, perdonar y acomodar las cosas, porque uno sabe que eso no trae paz en el hogar, no trae paz en la casa. Incluso en el trabajo a veces nos pasa, algún compañero se pasa de la raya y uno decide si el ambiente va a seguir siendo hostil,
pesado, o uno decide, no, esto al Señor no le agrada. El Señor espera que nosotros vivamos en paz, que seamos gente agradable, y entonces uno decide, ¿verdad?, por obediencia al Señor, no porque somos mejor que nadie. Yo trato de cada día evaluar mi corazón, evaluar mi comportamiento. Creo que cada mañana o cada noche cuando me acuesto siempre tengo esa autoevaluación, cómo me comporté con mis hijos. A veces los hijos nos hacen enojar, ¿verdad? A veces uno le dice una cosa y hacen todo lo contrario. Y sin embargo a veces digo, fui muy duro, me pasé. No debía haber dicho eso, perdí la paciencia. Y entonces uno trata de enmendar, no, hijo. Y a veces tengo la valentía porque he aprendido que el orgullo no nos sirve de nada, ni el ego. Y a veces es mejor uno decir, hijo, me ha pasado, hijo, me equivoqué, perdóname, discúlpame. Aunque soy tu padre, no me la sé toda y me hiciste enojar. Y créame que las reconciliaciones que he tenido muchas veces, por haber sido sabio, haber reconocido que a veces uno se equivoca, eso es de valiente, reconocer que uno se equivoca. Y pedir disculpas también es de valientes. Nunca dude de eso. Y he aprendido a tener reconciliaciones maravillosas, tanto con mi esposa como con mis hijos. Cuando un ambiente pesado, hostil, de rencilla, uno lo deja ir porque uno busca la paz y puede ver que grande el consejo de Dios. Quiero proyectar una imagen que para mí tiene un recuerdo importante y tiene que ver con la palabra de hoy. Yo de alguna manera dibujo, hago algunos garabatos y dibujo mucho a lápiz y con tinta china, plumillas. ¿La tienes la imagen, hija? Y hace unos años dibujé esta imagen basada en un pasaje de la Biblia donde Jesús sana a un hombre que 4 amigos, ¿puedes bajarle por favor al volumen a la música de fondo? Jesús sana a un hombre que sus amigos, porque Jesús estaba en una casa, había mucha gente, no lograban meterlo, estaba enfermo, dice que era un paralítico. Dice que los amigos se subieron arriba del techo, imagínense la casa de aquellos días, y abrieron un hoyo en el techo, rompieron el techo, imagínense que fuera su casa. Yo me imagino que aunque eran casas de una forma muy rudimentarias hechas y con materiales naturales, no existía lo que tenemos hoy, plástico, el uso del cemento. Sin embargo, me imagino que les costó a esa familia haber construido esa casa, haber construido ese techo, todo el enlazar, todas esas cosas, no sé si eran palmas con que hacían el techo de madera. Lo cierto es que estos atrevidos rompen el techo y con fe bajan con unas cuerdas al amigo de ellos para que estuviera cerca de Jesús y que recibiera un milagro. Y la Biblia muestra que Jesús se sorprende de la fe de aquellos 4 hombres, se maravilla Jesús de la fe de aquellos 4 hombres y dice, grande es la fe de estos hombres, el amor de aquellos hombres. Imagínense el problema en el que se metieron, ¿verdad? El dueño de la casa, me rompieron el techo. Está bien que Jesús es bueno, pero me van a tener que arreglar mi techo, me van a tener que pagar mi cosa. Los hombres se metieron en un asunto, ¿verdad?, delicado. Y sin embargo, ellos bajan a aquel hombre por las cuerdas y Jesús se maravilla del amor de los amigos, se maravilla de la fe de los amigos, porque yo me imagino que el paralítico no tenía mucha fe. Estaba ahí bajando, imagínense los 4 locos bajándolo, el hombre no se puede mover, pero ¿qué están haciendo? Y dice, Jesús te va a sanar. Y lo empiezan a echar cuerda y el hombre bajando en el aire ahí, ¡ay, Dios mío! Me imagino que... Y Jesús se maravilla de la fe de estos 4 hombres que hicieron todo lo posible para acercar a su amigo paralítico con una condición de incapacidad cerca de Jesús por un milagro. Y dice que Jesús se maravilla y ora por aquel hombre y lo sana. Y ese dibujo yo lo hice en plumilla más o menos grande. Y en aquellos años trabajaba en un banco en Venezuela, el Banco Provincial, una oficina principal en la ciudad de Caracas. Y éramos alrededor de 200 empleados y aquel cuadro me costó mucho dinero, primero el material en que lo imprimí y luego la montura en que lo coloqué, y era como mi obra, era mi obra de arte. Era, todo el mundo iba a la casa y decía, oh, y para mí el dinero que había invertido, el esfuerzo, porque aunque usted lo ve ahí sencillo, es grande y eso es rayita por rayita y me tomó como 6 meses, no porque me tardara tanto en hacerlo, sino que
entre el tiempo de ir haciéndolo, el tiempo libre, cuando estaba inspirado iba rayando, iba rellenando, y terminé de hacer este dibujo y lo tenía en casa, allí en mi habitación, como un lugar de decoración. Para mí tenía un valor monetario, un valor de lo que había hecho. Y en esos días recuerdo que estaba en mi trabajo y veo a una de mis compañeras de trabajo llorando, y lloraba tan desconsoladamente que yo pensé que se le había muerto un familiar, que algo le había pasado. Y cuando me acerqué a ella, ella me dijo: es que me sentí muy humillada. Me sentí muy humillada. Y yo: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Nuestro jefe, el señor fulano de tal, me faltó el respeto. Y yo: ¿cómo que te faltó el respeto? Él me insinuó que si yo no me acostaba con él, si yo no salía con él, aceptaba él una invitación. Era una mujer casada con hijos. Digo, él la iba a buscar la manera de echarla del trabajo. Y yo me sentí tan indignado, me sentí tan bravo, porque esto ya le había sucedido a 2 o 3 compañeras mías en el trabajo. O sea, aquel hombre era un acosador y se aprovechaba cuando él sabía que alguna persona tenía un crédito hipotecario. Los que no saben, que están viendo esto, era cuando las personas adquirían una vivienda a través de una hipoteca en el banco. Por ser empleado de aquel banco, teníamos un descuento o un interés al pago de la vivienda mucho más económico que al mercado, que no fueras un empleado. Entonces la gente, cuando él sabía que tenía un crédito hipotecario, que tenía una vivienda en pago por 30, 25 años, él los oprimía. Y yo ya estaba bien molesto. Por eso yo en aquellos años nunca quise pedir un crédito, aunque yo también era gerente, porque yo dije: no, ese hombre a mí no me va a someter, porque yo estoy amarrado a la empresa. Y en ese tiempo me creí un justiciero y dije: yo a este hombre le voy a dar un golpe para que aprenda a ser un hombre y a respetar a las mujeres. Y estaba tan enojado, que tuve unas palabras con él. Y él me alzó la voz y yo le alcé la voz y le dije: falta de respeto, tú lo que eres un abusador, ¿cómo tratas a la gente y la humillas así? Y tuve una pelea con él, gritando, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Y yo, envalentonado, lo enfrenté y tuvimos gritos y aquello. Y él me dijo: te voy a votar. Yo: me renuncio. Y yo le digo: vótame. Y él: no, que. Y yo le decía a él: ¿cómo vas a explicar a los gerentes que tengo 9 años en esta institución, con un récord limpio en mis funciones? Y ya tú tienes algunas denuncias de tu comportamiento. ¿Cómo vas a explicar que yo me estoy yendo de esta manera? Y entonces él: te voy a hacer la vida imposible. Así terminamos esa tarde. Te voy a hacer la vida imposible. Y yo: bótame. Y él: renuncio, te voy a hacer que renuncie, bótame. Y así me fui yo a mi casa, muy enojado ese día, muy enojado. Llegué a mi casa aquella noche y estaba tan enojado que en vez de acostarme, comencé a pensar cómo iba a vengarme de ese hombre al otro día. Créanme que la mente humana, cuando uno está enojado y uno quiere hacer justicia, yo pensaba de todo: qué iba a hacer si él me hacía esto, que le iba a dar un golpe. Y yo estaba muy enojado y pensaba en violencia, en la forma en que yo estaba pensando cómo descobrármela de él. Y entre tanta rabia, no sé si usted ha agarrado esas rabias que le duran a uno horas. Eran las 12 de la noche, tenía que levantarme a las 5 de la mañana a trabajar. 12, 1 de la mañana, y yo no podía dormir del enojo que yo tenía. Del enojo, de la rabia, y le voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y pensando lo que iba a hacer al otro día para demostrarle a él que tenía que aprender a respetar a la gente. Y en eso se me ocurre una gran pregunta esa noche y le digo: Señor, y tomé una Biblia. Esto no lo recomiendo porque yo estaba comenzando a leer la Biblia en aquellos años y agarré una Biblia y dije: Señor, dame una palabra. Así, con la Biblia cerrada, le dije: háblame, porque estoy muy enojado. Estoy muy enojado y que ese hombre lo quiero golpear. Y le digo al Señor: háblame para calmar esta rabia que tengo. ¿Cómo ese hombre va a hacer eso con la gente, con las mujeres, compañeras de trabajo? Y yo estaba tan enojado y yo decía: yo tengo la verdad de mi parte, yo tengo la justicia de mi parte. Ese hombre es un malvado, es un abusador. Y yo estaba allí tan indignado que entonces abro la Biblia y quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 21. La versión Dios habla hoy. Mateo 18, capítulo 18, verso 21. Y miren lo que graciosamente Dios me comenzó a hablar a través de este pasaje. Dice así:
Entonces Pedro, ¿lo ubicaste? Y los que están aquí pueden ir leyéndolo allí. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces? Puede decirlos conmigo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si me hace algo malo? Dice esta versión. Si me falta el respeto, si me hace enojar, si me robó algo malo. Dice, Pedro le da una cifra a Jesús que es suficiente, ¿verdad? Suficiente aguantarte. Te perdoné una, te perdoné dos, te perdoné tres, ya. Entonces Pedro se puso un número alto. Para él era alto, para nosotros es alto también. Hasta 7 veces es suficiente. Con 7 es suficiente, ¿verdad? Porque a la gente uno no le puede seguir permitiendo su abuso. Hasta 7 es suficiente, Señor. Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos la excusa perfecta delante de Dios cuando estamos en una situación difícil donde hay que perdonar. Uno dice: yo no soy Dios. Ese es Dios que perdona, yo no puedo perdonar. Pero saben que Jesús en los evangelios, los que escribieron los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ellos registran que Jesús dijo que usted y yo sí debemos perdonar. Que es una petición que el Señor nos hace cuando nos encontremos en situaciones donde el odio quiere llenar nuestro corazón, donde la rabia quiere llenar el recipiente, nos quiere llenar de cosas que no nos van a servir para nada. Y Jesús le dice a Pedro, yo no sé por qué Pedro planteó esto, pero me imagino que Pedro también tenía algún problema con alguno. Cuidado si no era alguno de los compañeros discípulos, pero Pedro tenía algunas cuentas por allí pendientes con alguien y le dijo, y tenía tal vez en su corazón un enojo allí guardado. Y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces? Vamos a preguntarle al maestro, ¿hasta cuántas veces puedo perdonar a alguien que me ha hecho lo malo? 7 veces es suficiente, ¿verdad, Señor? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, te digo hasta 70 veces 7. Y si usted aplica una aritmética a esos números que Jesús le está dando, nos está hablando de algo infinitamente que no, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Perdonar no lo podemos hacer solos. Por eso Dios dejó al Espíritu Santo. Si no llenamos el corazón, el recipiente que somos nosotros, de lo malo, ¿de qué lo vamos a llenar? De lo bueno, ¿verdad? ¿Y qué es lo bueno? El Espíritu Santo. Créame que en los momentos más difíciles de mi vida, perdonar ha sido decirle al Señor así: Padre, estoy tan indignado, estoy tan enojado. Espíritu Santo, ayúdame. Mire, yo temblaba de la rabia. Recuerdo que me caí de rodillas cuando leí este pasaje. Yo le dije al Señor sinceramente, porque a Dios le gusta que uno sea sincero con Él. Yo con Dios hablo de una forma sincera. No soy perfecto, como mi esposa y yo decimos. Soy muy sincero. Le dije al Señor: Señor, esto es muy difícil. Ese señor es un abusador. ¿Cómo me dices que lo perdone? Y saben que en aquella discusión que yo tuve esa noche con ese hombre, yo le falté el respeto porque yo estaba tan enojado que le falté el respeto. Nos alzamos la voz. Y al leer esto, fui confrontado en mi fe cristiana y yo dije: Señor, esto es muy difícil. ¿Sabe? A veces la gente se burla de los que creemos en Jesús. Por lo que la gente a veces no sabe o no ha meditado, no ha pensado bien, es que ser cristiano no es fácil. Obedecer y caminar con Jesús no es fácil. Vivir por fe, creyéndole a Dios cuando todo está gris y oscuro, y creer que va a haber un nuevo amanecer y va a haber una oportunidad de Dios de milagro. Eso no es fácil. Es más fácil ser pesimista. Es más fácil vivir desanimado, sin esperanza. Y perdonar por obedecer al Señor no es fácil. Yo recuerdo que caí de rodillas y le dije: Señor, perdóname, pero tú sabes que ese hombre, yo lo que quiero es darle, decimos en Venezuela, los que nos están viendo de otra nación, lo que le quiero dar es un tate quieto para que aprenda a respetar, aprenda a ser un hombre. Porque bueno, en mi casa, mi padre y mi madre siempre me enseñaron a respetar a las mujeres. Mi madre siempre me enseñó: recuerda que una mujer
fue quien te parió. Recuerda que una mujer es tu hermana, tus abuelas. Las mujeres no son objeto sexual, las mujeres son seres humanos, se respetan. Siempre de niño aprendí eso, fui formado en eso. Y yo decía, Señor, esto es muy difícil. Recuerdo que tenía tanta rabia que estaba allí de rodillas y le dije, Espíritu Santo, yo no puedo con esta rabia. Veía el reloj pasar, tenía que levantarme temprano y decía, no puedo. Yo temblaba de la rabia que tenía. Está bien, Señor, yo te voy a obedecer, le dije a Dios, yo te voy a obedecer. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Él habla. Esa vocecita que te dijo a ti aquel día, Carmen, es el Espíritu Santo, Él habla. No lo podemos ver, pero Él habla. Y si uno pone atención en la vida, uno se da cuenta que Él habla. Y siento esa vocecita, que hoy día sé que es el Espíritu, y me dijo, regálale. Primero me dijo, le vas a pedir perdón porque tú le faltaste el respeto. Así Él no te pida perdón, tú vas a ser más grande. Porque mayor, más grande, no por orgullo, no por poder, sino por madurez. Tú vas a pedir disculpas. Él verá, eso es un asunto de Él conmigo. Pero tu vida conmigo, en línea, le vas a pedir disculpas por lo que dijiste. Y eso me dijo, y le vas a regalar. ¿Qué le voy a regalar? Le digo yo la vocecita, que era el Espíritu. Me dice, le vas a regalar tu cuadro, tu dibujo. Yo no, eso me costó mucho dinero, la montura, mucho tiempo terminarlo. Y empezaron otras voces en mi mente. El día anterior, aquella tarde, yo era el héroe para todos mis compañeros de trabajo, porque nadie se atrevía a enfrentar a aquel hombre. Ahora yo al otro día iba a llegar con un regalo entre los brazos, con la cabeza como un corderito, a pedir disculpas. Y yo nada más me imaginaba que mis compañeros me iban a decir, se le fue el valor, tuvo miedo a perder el trabajo y quedarse en la calle. Y con ese tamañote y todo, ¿sabes? Sentir que iba a enfrentar una humillación. Y Señor, esto no es fácil. ¿Qué dice aquí? Mire lo que dice. Ya se me fue. No te digo hasta 7 veces 7, ubica el texto, Saniela, verso 23, sino hasta 70 veces 7. Mire, vamos a leer juntos rápidamente. Por esto sucede, ya que, sí, es que estoy, los lentes. Vamos a leer la pantalla porque aquí me perdí. Por lo tanto, el reino de los cielos, mire lo que Jesús le dice a Pedro hablando del perdón 70 veces 7. El reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus siervos, que era un deudor, que le debía millones de monedas de plata a aquel rey. No podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre, ante aquella petición del rey, cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces aquel rey, el amo, sintió mucha lástima por él y lo liberó. Y no solamente lo liberó, le perdonó la deuda. Jesús le está diciendo esto a Pedro, pero también a nosotros. ¿Cómo es Dios con el ser humano? Todas las veces que le hemos fallado a Dios, nos podemos acercar a Él y Él nos perdona lo que le debemos. Nos perdona si es un arrepentimiento sincero. Porque la palabra, recuerda, arrepentimiento en el griego original significa cambio de dirección. Es decir, cuando uno le pide perdón a Dios por algo, es porque uno firmemente se determina a no volver a caminar por allí. Continúa el texto y dice: pero cuando aquel hombre que había recibido esta misericordia salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía a él unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello. ¿Por dónde lo tomó? Por el cuello. El que había recibido la misericordia del rey. Y le exigió que le pagara de inmediato.
El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Le dijo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en una prisión hasta que pagara toda la deuda. ¿Qué le parece? Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. Yo me imagino la cara de Pedro como la de usted y la mía cuando leyó esto. Entonces Jesús le dice a Pedro y nos dice a nosotros hoy: eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió a Galilea y descendió en la región de Judea, al oriente del río Jordán. Cuando yo leí ese texto aquella noche, aquella madrugada, dije: no me queda otra. No es fácil, es humillante, pero le voy a obedecer a Dios. Así como Dios ha perdonado mis pecados, yo voy a perdonar a este hombre. Y eso es un asunto de él con Dios. ¿Saben? Aquel jefe se burlaba de mi fe. Él delante de mis compañeros se reía de mí cuando él decía: ahí viene el cristianito, ahí viene Luisito, el cristianito. Y siempre se burlaba de mí frente a mis compañeros porque yo llevaba mi Biblia al trabajo y no me daba vergüenza. En mi tiempo de almuerzo comía y luego me quedaba leyendo, estudiando la palabra. Y él se reía y la gente se reía de mí, pero yo obedecía a Dios. Yo no me avergonzaba de la palabra. Y entonces yo me imaginaba las palabras de él. El cristianito me quería golpear. El cristianito perdió el Espíritu Santo y perdió la paciencia. Envolví aquel cuadro que era como este tamaño, lo envolví y pensé. Yo dije: bueno, o sea, esto sí tengo derecho a hacerlo. Me voy a ir bien temprano hoy. Voy a llegar de primerito al trabajo cuando no haya llegado nadie. Y voy a llevar el cuadro a la oficina, a la gerencia, donde él era el jefe de toda aquella área. Y se lo voy a dejar allí, le pediré disculpas, después se lo regalo. Y quién sabe si me va a patear el cuadro, lo va a menospreciar, me va a decir: yo no quiero eso de ti, saca eso de aquí. O sea, yo estaba expuesto a cualquier cosa que aquel hombre también en su enojo me dijera e hiciera. Sin embargo, fui obediente, envolví aquel cuadro, me fui bien temprano. Yo recuerdo que llegué de primerito a aquel lugar, en un lugar con clave secreta. Entrábamos porque era una bóveda. Entré a mi área de trabajo, entré a la gerencia de él y coloqué el cuadro al fondo en un armario allí y esperé que él llegara. Como a las 7:30 llegó él, yo llegué más temprano. 7:30 llegó mi jefe, me miró así con desprecio y me dijo: pasa para mi oficina. Pero lo gritó así frente a además mis compañeros y mis compañeros. Yo respiré profundo y entré y él se sienta en su escritorio y me dice: siéntate. Y yo me quedo de pie y le digo: antes de sentarme quiero decirle algo. Y me dice: yo no quiero escucharte. Yo le digo: pues yo tengo que hablar. Sí, él era un hombre difícil. Y él no me miraba a los ojos. Yo le digo: jefe, quiero pedirle perdón. Y no porque tenga miedo que usted me vote, pero quiero pedirle disculpas porque yo le falté el respeto y eso está mal. No me miraba a los ojos. Y delante del Dios en el que yo creo, lo hice mal. Le quiero pedir disculpas. Usted decide lo que quiere hacer conmigo. Pero yo actué mal en mi enojo por lo que usted está haciendo. Le pido perdón. Y anoche le dije: anoche no pude dormir por esta situación. Y él no me miraba la cara, estaba en silencio.
Le digo, y anoche el Señor me habló. Y escuché la risa de él. Y Dios me confrontó y me dijo que Él lo ama a usted. Y no me contestaba. Y yo ahí temblando, porque no era fácil, yo se los cuento aquí, pero me temblaba la voz porque era difícil para mí humillarme y obedecer a Dios. Y le digo, y el Señor me dijo que lo ama tanto que me pidió que uno de mis dibujos se lo regalara. Y me voy así, le digo con permiso, paso así detrás de él. Él no me miraba la cara, tomo el dibujo, lo pongo arriba del escritorio de él porque era grande y le rompo el papel y lo abro y estaba el dibujo que les dije, que les mostré. Y para mi sorpresa, aquel hombre levanta la mirada y se queda viéndome a mis ojos y comienza a llorar como un niño. Yo dije, bueno, mi dibujo me quedó bien, pero tampoco es que para que la gente llore con el arte que de lo que yo hice. Y me dijo, cierra la puerta. Era la oficina de él, el sugerente que no había llegado. Yo fui, cerré la puerta y me dijo, siéntate. Y me miró a los ojos y me dice, Luis Alberto, hoy es mi cumpleaños. Mi esposa me odia. Mis hijos me odian. He sido un hombre malo, insoportable con toda la gente y con mi familia. Y anoche le dije a Dios, aunque no creo mucho en Él, pero le dije, si tú existes, nadie cree en mí. ¿Será que tú me amas? Y llorando me dice, esto fue Dios. Se levantó, me abrazó y lloramos juntos. Nunca olvidaré para mí fue un milagro. Lloramos juntos. Y me dijo, eres mi amigo. Y nunca más fuimos enemigos. Y a partir de ese día, él, cuando yo entraba al trabajo, le decían, Luis Ramírez tiene permiso de hablarle de Jesucristo aquí a cualquiera. Así que nadie venga a acusarlo de que él no trabaja porque viene a predicarme. Él le doy permiso a hablar de ese Dios de él. ¿Saben? Se llevó el dibujo. Y después tuvo otras experiencias de milagros con él, que él recibió el Espíritu Santo. Y cambió, el hombre cambió mucho. Porque Dios es el único que nos puede cambiar, transformarnos. ¿Saben? ¿Qué tal si yo no hubiese escuchado y hubiese sido obediente a Dios, haber perdonado a aquel hombre, haber hecho caso al Espíritu en pagar un mal con un bien? ¿Saben? Yo no digo que esto sea fácil, porque en la vida hay gente que nos traiciona, hay gente que nos ha hecho daño. Cuando vemos el mundo y vemos a veces los gobernantes, uno dice, Dios mío, tanta gente sufriendo, tanta gente. A mí me impresiona cómo va más de 1 millón de muertos en la guerra de Ucrania contra Rusia, jóvenes muriendo. He visto videos de jóvenes rusos que van en los camiones a la guerra y van llorando y mostrando un teléfono y dicen, yo no quiero combatir, yo no estoy en mi guerra. Y van obligados porque hombres políticos no encuentran un acuerdo. ¿Saben? El mundo tiene demasiada maldad. Usted y yo somos los hijos de Dios. Y por eso, aunque no sea fácil, llenémonos cada día de su amor, de su bendición y de comprender que el perdón es algo sanador para nuestra vida y siempre va a ser algo que nos va a liberar. ¿Cuántos dicen amén? Y para cerrar, hay un video, dura 8 minutos, es cortico, que yo quiero que lo vean porque me gustó mucho la forma en que lo muestra y lo presenta. Y luego al final les quiero dar esto que se lo vas a compartir. Siempre les escribo algo a ustedes allí para que lo puedan leer y no solamente leerlo, después que usted lo leyó, compártalo con otra persona, ¿no? Aunque es algo, mire,
Yo digo que creo que quién estaba contigo Zoe, cuando sucedió lo de las tintas. No estaba ninguna de ellas cuando pasó lo de las tintas. Mire, tenemos una impresora. Escuche, estos son detalles pequeños, pero yo veo a Dios. Tenemos una impresora en casa. Y crea que yo trabajo duro, trabajamos duro. Y a veces el recurso financiero no es que nos sobra. Entonces, imprimir esto son tintas. A unas a negro, a color. Y no teníamos para comprar las tintas. Y para mí imprimirle esto, aunque usted no nos lo pide, para mí es algo importante, porque para mí es que la palabra corra, que la verdad de Dios se siembre en el corazón. Y no teníamos tintas, no teníamos el dinero para comprarlas. Compré las hojas por fe y dije, Señor, o me das el dinero para las tintas o aparecen las tintas. Y saben qué es maravilloso, que mi esposa me dice hace unos días, Luis Alberto, me llamaron y hay unas personas que están regalando unas tintas para una impresora. Yo voy a buscarlas. A lo mejor no sirve. Yo, bueno, esa impresora tiene una tinta en específico, de un modelo, una marca en específico. No podemos meterle cualquier tinta a eso. Y ya se fue a buscarla. ¿Cuál fue la sorpresa? Que eran las tintas. Todas las tintas. Por eso hoy las imprimimos a color. Porque Dios proveyó las tintas. Entonces a Dios, yo lo que entendí fue que a Dios valora que hagamos cada detalle que podamos hacer para que su verdad sea sembrada en los corazones importantes. Entonces, no solamente lléveselo, léalo, no lo guarde. Alguien lo necesita, compárteselo a otro, porque de alguna manera Dios se va a comunicar con las personas y va a usar muchos caminos. Vamos a ver este video. Hoy se pueden llevar dos, sí, porque hoy tenemos varias allí. Y que vamos a ver este video con atención. Regáleme este tiempito. Son 8 minutos y yo sé que va a ser de mucha bendición. ¿Lo podemos ver? Que no se ven, pero que pesan más que el hierro. El resentimiento, la amargura y la falta de perdón son cargas invisibles que muchas personas llevan sin darse cuenta. La Biblia enseña que el corazón endurecido se convierte en una prisión, donde la persona no solo recuerda la ofensa, sino que revive el dolor una y otra vez. Es como beber veneno esperando que el otro sufra, pero el único que se consume eres tú. El perdón, en cambio, actúa como una llave espiritual que abre esas cadenas. Jesús dejó claro en Mateo 6, 14, 15 que perdonar no es una opción decorativa, sino una condición para la libertad. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto significa que, al no perdonar, nos desconectamos de la gracia divina. Muchos creen que han superado heridas del pasado, pero los recuerdos amargos, los diálogos internos y la rabia que brota en los momentos menos esperados revelan que todavía hay un peso oculto. Ese peso invisible no solo afecta a la mente, también enferma el espíritu y desgasta el cuerpo. Perdonar entonces no es un acto de debilidad, sino una decisión de soltar lo que te mantiene prisionero. Cuando eliges perdonar, no justificas lo que pasó, pero decides no cargar más con el dolor. Ahí comienza el verdadero camino hacia la libertad interior. A veces, perdonar parece más doloroso que el pecado mismo. Una traición, una mentira, un abuso o una herida profunda pueden dejar cicatrices que parecen imposibles de sanar. Jesús nunca dijo que perdonar sería fácil, pero sí afirmó que es necesario. En Lucas 6, 27, 28 nos desafía: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnien. Lo más difícil de estas palabras es que confrontan nuestra naturaleza humana. Queremos justicia inmediata, deseamos que el otro pague por lo que hizo. Sin embargo, la justicia de Dios es diferente. No busca venganza, sino redención. El perdón bíblico no minimiza el daño, pero lo transforma en una oportunidad de sanidad y crecimiento espiritual. La lucha interior aparece porque nuestra carne pide castigo, pero el Espíritu nos impulsa a liberar. Esa tensión demuestra que el perdón es una batalla espiritual, no simple un esfuerzo humano. Solo con la ayuda de Dios podemos dar un paso hacia lo que parece imposible. Cuando el perdón se vuelve más difícil que el pecado, es el momento perfecto para recordar que Jesús no solo habló de perdón, sino que lo vivió hasta la cruz.
Él sabe lo que significa sufrir injusticias y aún así elegir liberar. El resentimiento no surge de la nada, tiene una raíz profunda. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo externo, sino lo que sale del corazón. Marcos 21:23. Eso incluye envidias, malicias y por supuesto el rencor. El resentimiento nace de heridas no sanadas y pensamientos alimentados en silencio. Muchas veces creemos que el problema es la persona que nos ofendió, pero la verdadera lucha ocurre dentro de nosotros. El rencor se alimenta cada vez que recordamos lo sucedido y lo repetimos en nuestra mente como una película interminable. Esa repetición fortalece la herida y la convierte en una fortaleza espiritual. Jesús advirtió que incluso la falta de perdón puede afectar nuestras oraciones. En Marcos 11:25 dice, «Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone». Esto significa que al no perdonar, nos desconectamos de la gracia divina. Identificar la raíz del resentimiento es el primer paso para arrancarla. No basta con decir, ya no me duele. Hay que entregarle a Dios esa herida y dejar que Él limpie la raíz. Solo así el perdón se vuelve verdadero y profundo. Esta es una de las preguntas más difíciles. ¿Debo perdonar siempre? La respuesta bíblica no da espacio a dudas. Colosenses 3:13 dice, «De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». El perdón no tiene cláusulas ni condiciones. Es un mandato repetido en toda la Escritura. La incomodidad surge porque nuestra voluntad choca con la voluntad de Dios. Perdonar siempre parece injusto desde la perspectiva humana. Sin embargo, el perdón no significa justificar el pecado, ni eliminar las consecuencias, sino liberar el corazón de la prisión del odio. La Biblia nos muestra que negarnos a perdonar es abrir la puerta al enemigo. Efesios 4:26-27 advierte, «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». La falta de perdón crea un terreno fértil para la amargura y la destrucción espiritual. El perdón siempre es obligatorio porque refleja el carácter de Dios en nosotros. Así como Él nos perdona sin límites, nos llama a hacer lo mismo. No es un camino fácil, pero sí el único que conduce a la verdadera libertad. Pedro, como muchos de nosotros, quería una regla clara. En Mateo 18:21-22 preguntó, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?» Jesús respondió, «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Con esta respuesta, Jesús rompió los límites que Pedro intentaba poner al perdón. Lo interesante es que Pedro no buscaba odiar, buscaba límites. Y eso es lo que todos queremos. Un punto donde podamos decir, ya fue suficiente. Pero Jesús enseña que el perdón no se mide en números, sino en disposición del corazón. El perdón ilimitado no significa permitir abusos o negar la justicia. Significa que nunca debemos guardar rencor como opción de vida. Cada vez que perdonamos, nos parecemos más a nuestro Padre Celestial. Pedro entendió que el perdón no era una transacción matemática, sino un estilo de vida. Y ese mismo llamado es para nosotros hoy. Vivir con un corazón dispuesto a soltar sin importar cuántas veces sea necesario. 6. El perdón no borra la memoria, pero sí reescribe tu historia. Uno de los mayores malentendidos sobre el perdón es creer que significa olvidar lo que pasó. La memoria humana no funciona así. Las heridas dejan huellas. Pero lo que el perdón hace, según la Biblia, es darle un nuevo significado a esos recuerdos. Ya no se convierten en cadenas que nos atan al pasado, sino en testimonios de cómo Dios nos sanó. José en Génesis es un ejemplo perfecto. Sus hermanos lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Pero años después, en lugar de vengarse, dijo, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Él no olvidó la traición, pero reescribió su historia con la tinta de la redención divina. Perdonar no borra lo ocurrido, pero cambia el lugar que ocupa en nuestra vida. Ya no es una herida abierta, sino una cicatriz que muestra la gloria de Dios en medio del dolor. La herida deja de sangrar, pero permanece como recuerdo de que lo imposible fue transformado.
Así, el perdón no es una negación del pasado, sino una reinterpretación del mismo. Lo que antes era ruina se convierte en testimonio. Lo que antes era amargura se convierte en una historia de restauración. Desde sus casas, a través de nuestro canal de YouTube. Y pedimos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos enseñe, nos ayude a que podamos mantener un corazón, como decíamos la semana pasada, cuidando el tesoro, y esta semana perdonar sin límite. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que viene a nuestras vidas no solamente para bendecirnos, sino también para hablarnos de cambios, de un estilo de vida, Señor. Por eso, Señor, sabemos que solo no podemos, que necesitamos cada día la guía de tu Santo Espíritu, de tu Espíritu Santo en medio nuestro, guiándonos, sanándonos y ayudándonos a obedecer, a tomar tu consejo como algo importante, algo valioso, aunque nuestra naturaleza, nuestra carne se resiste, aunque nuestra voluntad y nuestro ego muchas veces, Señor, se resiste. Comprendemos, Señor, que tú eres sabio y que tú conoces lo mejor para nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso, Padre, gracias por habernos perdonado. Gracias, Señor, por habernos amado a tal punto de haber entregado a Jesucristo, nuestro Señor, para que en un sacrificio de amor derramara su sangre y diera su vida para que fuéramos perdonados y reconciliados contigo. Y ahora, Señor, en esta vida que tenemos que vivir, guíanos, Señor, y enséñanos a que podamos también practicar estas cosas maravillosas y a veces tan difíciles que Jesús nos enseñó, y que podamos parecernos a nuestro Maestro Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo, Pastora Zoe, y bueno, gracias por su tiempo. Nos despedimos. Saludamos a las familias que están a la distancia en Colombia, en Brasil, yo en Canadá y otros que están en diferentes lugares en Venezuela. Gente linda, los bendecimos, y que esta palabra para nosotros la podamos practicar, aunque tenga que ver con que tenemos que morir también nosotros mismos, porque ese es lo que se trata, que crezca Cristo en nosotros y que nosotros menguemos, para que ese fluir del Espíritu entonces nos haga más fuerte. Mire, una de las cosas que nos va a hacer fuerte el obedecer al Señor es que somos más llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo? Cosas sorprendentes pueden suceder. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, milagros. Entonces nuestras oraciones no tendrán estorbo. Oramos, pedimos al Señor y Él abre puertas y Él resuelve. Entonces eso es la fe. Obedecer a Dios, y cuando somos obedientes, entonces el Padre derrama sobre nosotros tremendas bendiciones. Les bendigo en el nombre de Jesús. Nos despedimos de los que están en nuestro canal de YouTube. Bendiciones.